Aquella mañana, el cielo sobre Alquería Blanca, un pequeño pueblo encalado en el corazón de Andalucía, tenía el color del nácar. Una niebla fina velaba las colinas de olivos en la lejanía, y el canto de los gallos se respondía de corral en corral. En aquel pueblo sosegado, las casas aún guardaban el rocío de la noche en las rejas de hierro forjado de sus ventanas. De las cocinas antiguas emanaba el aroma a café recién hecho y a tostadas con aceite de oliva virgen. Aquel día era sagrado para la gran familia del difunto don Anselmo Vargas, pues se cumplía exactamente un año desde que él y su esposa fallecieron. En la vieja casa de muros gruesos y vigas de madera de roble, una pequeña bandera blanca, símbolo de luto, ondeaba discretamente en la entrada. Una larga mesa en el salón principal había sido dispuesta con esmero, con fuentes de jamón serrano, queso manchego, gazpacho y otras delicias sencillas de la tierra. En el centro de la estancia, una vela ardía frente a una fotografía en blanco y negro de los padres ausentes. La atmósfera era solemne pero cálida. Javier Vargas, el hijo mayor de la familia, se afanaba en colocar unas flores silvestres junto al pequeño altar improvisado donde reposaba la imagen de sus padres. Era un hombre de 34 años, de complexión delgada y piel curtida por el sol. Desde que su esposa, Isabel, murió de una enfermedad pulmonar 3 años atrás, Javier vivía solo en aquella casa. Su trabajo como artesano de madera de olivo no le hacía rico, pero le bastaba para subsistir y cuidar del legado de sus padres. Aquel día Javier vestía una camisa blanca de lino, algo gastada, pantalones oscuros y alpargatas. Sus manos temblaban ligeramente al encender la vela. Contempló largamente la foto de su padre y susurró en voz baja que había cumplido su promesa de proteger la casa y la finca familiar. Esperaba que aquel día de conmemoración sirviera para reunir de nuevo a todos sus hermanos, especialmente a su hermana Elena, que llevaba mucho tiempo sin volver al pueblo. Cerca de las 10 de la mañana, el ruido de un motor de coche se oyó desde el camino de tierra que conducía a la casa. Javier salió al porche de inmediato. A lo lejos vio a Elena bajar de un coche de alquiler junto a un niño de unos 7 años. El rostro de Elena era hermoso, pero denotaba una tensión palpable. Desde que se casó y se estableció en Sevilla, rara vez regresaba a Alquería Blanca. La relación con su hermano se había enfriado por una disputa sobre las tierras de la herencia. Tío Mateo, el tío de ambos, un hombre ya anciano, los recibió con una sonrisa débil. Intentó aligerar el ambiente expresando su gratitud por ver a los 2 hijos del difunto Anselmo reunidos de nuevo. Sin embargo, tras esa sonrisa se escondía una inquietud no expresada. La gente del pueblo sabía que la relación entre los hermanos se había fracturado hacía un año, cuando Elena envió una carta exigiendo su parte de la finca familiar. El ambiente de aquel mediodía era, en realidad, hermoso. Una brisa suave soplaba desde los olivares, trayendo consigo el olor a tierra húmeda tras la llovizna de la madrugada. Los parientes llegaban uno a uno portando ofrendas de comida y flores. En el patio se oían las risas de los niños que corrían entre los limoneros. Todo parecía en paz. Nada hacía presagiar que aquel día se convertiría en el más oscuro de la historia de su familia. Cuando todos los invitados se hubieron sentado, tío Mateo dirigió una oración. Recitó versos breves de un salmo con la voz ronca y temblorosa. Javier inclinó la cabeza con las manos entrelazadas sobre el pecho. Elena, sentada al otro lado de la mesa, observaba la llama de la vela, pero su mirada se desviaba de vez en cuando hacia el viejo aparador de nogal donde, sabía, se guardaban las escrituras de la propiedad en una caja de madera labrada. Aquella mirada fugaz no pasó desapercibida para Javier. Sin embargo, trató de contenerse y mantener la concentración en la oración. Tras el rezo, los invitados comenzaron a disfrutar de la comida. Javier sonreía con rigidez mientras les servía, mientras Elena estaba absorta en su teléfono móvil. Algunos de los parientes más ancianos los observaban a ambos con lástima. La abuela Carmen, una vieja vecina, le susurró a otra mujer, doña Elvira, que en el fondo los hijos de Anselmo se querían mucho. Solo que el orgullo y la distancia les habían hecho olvidar cómo hablarse con ternura. Cuando el reloj marcó las 11, casi todos habían terminado de comer. Algunos invitados se despidieron para regresar a sus casas. Javier se quedó de pie junto al altar, contemplando la vela que empezaba a consumirse. Elena se acercó. Su rostro era serio, su voz baja pero clara.
Dijo que una vez terminara el acto quería hablar sobre la finca. Javier la miró en silencio y luego respondió con un tono plano, que aquel no era el momento para discutir ese asunto. Tío Mateo, que seguía sentado en una silla de Anea, los observaba con preocupación. Sabía que una conversación así no terminaría bien. Pero antes de que pudiera intervenir, Elena ya se había dirigido hacia el aparador, señalando la caja que contenía las escrituras. Javier se acercó intentando apartar la mano de Elena. De repente se oyó el sonido de algo rompiéndose, una de las copas de vino había caído de la mesa. Todos guardaron silencio. El viento, que antes era suave, ahora parecía pesado. El olor de la cera quemada se mezclaba con el aroma penetrante del aceite de la madera. Afuera, nubes oscuras volvían a cernirse sobre los olivares. Dentro de la casa, los dos hermanos se enfrentaban con los ojos enrojecidos. Javier dijo con la voz temblorosa, que aquella tierra no pertenecía a nadie, que era el lugar de descanso de su padre y de su madre. Elena replicó en un tono más alto que ella también era hija de sangre. Tenía el mismo derecho. Tío Mateo intentó levantarse, pero sus rodillas flaquearon. Doña Elvira, desde el porche, miraba hacia adentro presintiendo que algo terrible iba a suceder. Entre ellos, la vieja fotografía de don Anselmo en la pared parecía observarlos con tristeza, como si supiera que sus hijos estaban olvidando su último deseo. La última vela se apagó lentamente, dejando una fina columna de humo que se enroscaba en el aire. Y fue en ese instante cuando el día de paz en Alquería Blanca comenzó a resquebrajarse. Una pequeña discusión estaba a punto de convertirse en una catástrofe que nadie sería capaz de detener. Aquel mediodía, el sol logró atravesar las nubes grises, proyectando una luz pálida sobre el patio de la casa de la familia Vargas. El aire, húmedo desde la mañana, se sentía ahora pesado, opresivo. Dentro de la casa, la vela que aún ardía esparcía un aroma que, en lugar de calmar, se convertía lentamente en testigo de la creciente tensión entre los dos hermanos. Elena permanecía de pie junto al aparador de nogal donde se guardaba la caja con las escrituras de la finca. Su rostro estaba encendido por la emoción contenida. Javier la miraba sin decir palabra. A su alrededor, algunos parientes seguían sentados con expresiones incómodas. Tío Mateo intentó apaciguar los ánimos, pidiendo en voz baja que no discutieran en el día del aniversario. Pero su consejo fue incapaz de sofocar la ira que Elena había guardado durante tanto tiempo. Acusó a Javier de acaparar toda la herencia familiar escudándose en la tradición. Sentía que era injusto porque como hija, ella también tenía derecho a su parte de la tierra. Javier bajó la vista, respirando con dificultad. El recuerdo de las palabras de su padre resonaba en sus oídos. La tierra debía protegerse para la oración y para los ancestros. Intentó controlarse, pero cada palabra de Elena era como añadir leña al fuego en su pecho. Algunos invitados miraban con preocupación. Doña Elvira, de pie junto a la puerta del porche, se mordía el labio. El aire dentro de la casa se volvió de repente irrespirable. Fuera, el cielo se nubló de nuevo. El viento trajo el aroma a tierra mojada. Javier se acercó un paso. Con la voz ronca, dijo en un tono débil que aquella tierra no era para venderla, porque allí era donde las oraciones por sus padres siempre vivirían. Elena respondió en voz alta que solo quería usar su parte para pagar los estudios de su hijo. La tensión se hizo insoportable. Tío Mateo intentó levantarse de su silla, pero las rodillas le fallaron. Doña Elvira miraba hacia adentro con angustia. Un segundo después, la chispa de la emoción estalló. Javier miró el rostro endurecido de su hermana y, en un acto espontáneo, su mano se alzó. La bofetada resonó con una claridad brutal en medio del susurro del viento exterior. Elena se tambaleó hacia atrás, y su cabeza golpeó violentamente contra la esquina del hogar de piedra junto al altar. La estancia quedó en un silencio sepulcral. Todos estaban paralizados. Javier se quedó inmóvil con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Elena yacía en el suelo quieta. Los ojos cerrados. Un hilo de sangre comenzó a brotar de la parte posterior de su cabeza. Doña Elvira gritó pidiendo ayuda. Tío Mateo se acercó cojeando a Elena y le sacudió el hombro. Pero no hubo reacción.
Javier cayó de rodillas junto a su hermana. Sus manos temblaban mientras presionaba la herida con un pañuelo. Llamaba a Elena una y otra vez con la voz rota, suplicando que despertara. El hijo de Elena rompió a llorar, llamando a su madre. Su llanto resonó en el salón, ahora sumido en el pánico. Varios vecinos entraron corriendo al oír los gritos. Contemplaron la escena con rostros de horror. Alguien salió corriendo para llamar a la ambulancia del pueblo. La lluvia comenzó a caer, golpeando con fuerza el tejado de tejas. En cuestión de minutos, llegó la ambulancia del centro de salud. 2 sanitarios entraron con una camilla. Levantaron el cuerpo inerte de Elena con cuidado y lo sacaron de la casa. Javier caminaba detrás con paso vacilante. Su ropa estaba manchada de sangre. La sirena de la ambulancia rompió el silencio del pueblo mientras se alejaba por el camino descendente hacia el centro de salud de Baza. En el patio, el agua de la lluvia comenzaba a formar pequeños charcos. El olor a cera quemada se mezclaba con el olor metálico de la sangre derramada en el suelo de baldosas. Tío Mateo miraba la pared con la vista perdida, con los ojos llenos de lágrimas. Se llevaba la mano al pecho mientras susurraba, implorando el perdón de Dios por lo que acababa de ocurrir. Poco después, 2 agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Baza llegaron tras recibir el aviso de emergencia. Aseguraron la zona y calmaron a los vecinos. Se llevaron a Javier sin que éste opusiera resistencia. Solo mantenía la cabeza gacha y decía en voz baja que no había tenido la intención de hacerle daño a su hermana. Los agentes lo introdujeron con cuidado en el coche patrulla. El cielo se oscureció aún más. La lluvia caía con más fuerza, produciendo un sonido atronador en el tejado. Una cinta amarilla fue colocada alrededor del patio. Los vecinos se agolpaban en el borde del camino. Algunos susurraban, otros simplemente bajaban la cabeza. Alquería Blanca, normalmente un remanso de paz, se había sumido en un silencio desolador. Al atardecer, la noticia de que Elena estaba en estado crítico se extendió de casa en casa. En el bar del pueblo, junto a la curva de la carretera, varios ancianos hablaban en voz baja. Aún no podían creer que Javier, conocido por su carácter apacible y su devoción, estuviera detenido por un caso de violencia contra su propia hermana. La llamada a la oración de la tarde resonó en medio del sonido de la lluvia. Javier estaba sentado en el asiento trasero del coche patrulla. Su cabeza estaba hundida entre sus hombros. No había ira en su rostro, solo una profunda confusión y un arrepentimiento infinito. En la vieja casa, la vela que quedaba se apagó lentamente. Su humo se elevó en espiral hacia el techo como si se llevara consigo una tristeza inexpresable. El día que debía ser para honrar la memoria de los padres se había convertido en un día de luto para la familia Vargas. Frente a la casa, tío Mateo permanecía bajo la lluvia, mirando al cielo. Sus ojos estaban húmedos y sus labios temblaban. Susurró para sí mismo que quizás el alma de don Anselmo estaba llorando al ver a sus hijos hacerse daño mutuamente en un día que debería haber estado lleno de oraciones y paz. La lluvia en Alquería Blanca no cesó hasta casi entrada la noche. El camino del pueblo seguía mojado, reflejando las luces de los vehículos que pasaban. En el patio de la casa de la familia Vargas, la cinta amarilla seguía ondeando, mecida lentamente por el viento. Los vecinos que habían estado observando desde la tarde comenzaron a regresar a sus casas, uno por uno con rostros sombríos. No había risas, no había conversaciones. Todos sabían que aquel día sería recordado durante mucho tiempo como el más oscuro de la historia del pueblo. En el cuartel de la Guardia Civil de Baza, la sencilla sala de interrogatorios parecía lúgubre, iluminada por la luz mortecina de un fluorescente. Javier Vargas estaba sentado en una silla de metal, con las manos entrelazadas en el regazo. Su ropa mojada comenzaba a secarse, dejando manchas rojizas en el pecho y las mangas. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados y los labios secos. Frente a él, un agente joven preparaba unos papeles mientras lo miraba con compasión. El inspector Morales, un veterano de la Guardia Civil responsable de la investigación, entró con paso tranquilo. Era conocido por su paciencia y su cautela al tratar casos que involucraban a familias. Aquella noche su rostro parecía cansado, pero su mirada seguía siendo penetrante.
Se sentó frente a Javier y lo observó en silencio durante un largo rato antes de hablar. Le pidió a Javier que le contara qué había sucedido realmente en su casa aquella tarde. Javier respiró hondo, su voz sonó ronca como la de alguien que ha agotado todas sus fuerzas. Explicó que aquel día era el primer aniversario de la muerte de sus padres. Lo había preparado todo desde la mañana. Solo quería que su familia se reuniera y rezara junta. Pero cuando llegó Elena, la conversación derivó en una discusión sobre la finca familiar. Javier admitió que había intentado contenerse. Pero cuando Elena siguió hablando en un tono airado, perdió el control y la abofeteó. Jamás imaginó que una bofetada pudiera tener un final tan trágico. El inspector Morales escuchó con calma. No interrumpió ni una sola de sus frases. Cuando Javier terminó, escribió algo en su cuaderno. Luego preguntó, ¿alguna vez había tenido malas intenciones hacia su hermana? Javier negó con la cabeza lentamente. Miró al suelo y dijo que quería a su hermana, que nunca podría perdonarse a sí mismo si algo le sucedía. Fuera de la sala se oyó la voz de otro agente recibiendo un informe del hospital. El inspector Morales se levantó y salió. En el estrecho pasillo, el aire nocturno se mezclaba con el olor a café y a papel húmedo. El agente que acababa de llegar le informó de que el estado de Elena era extremadamente crítico y que los médicos seguían intentando salvarla. El rostro de Morales se tensó. Ordenó que un equipo forense se dirigiera de inmediato a la casa de la familia Vargas para asegurar cualquier prueba que pudiera haber quedado. Mientras tanto, en el hospital, los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso. La hemorragia en la cabeza de Elena no cesaba. Su hijo pequeño dormía en una silla de la sala de espera, abrazado por uno de los parientes que lo acompañaba. Tío Mateo estaba sentado en un rincón de la sala con la cabeza gacha. No dejaba de rezar, esperando un milagro. Pero cerca de la medianoche un médico salió con el rostro compungido. Dijo que no habían podido hacer nada por salvar a Elena. La noticia llegó rápidamente al cuartel de la Guardia Civil. El inspector Morales se quedó quieto durante unos instantes al oír el informe. Luego miró por la ventana hacia la colina, apenas visible bajo la luz de la luna. Sabía que este caso no era solo una cuestión de ley, sino también de corazones humanos destrozados por el remordimiento. Regresó a la sala de interrogatorios. Javier seguía sentado en el mismo lugar. Al oír la noticia de que su hermana había muerto, su cuerpo se estremeció violentamente. Se cubrió el rostro con ambas manos. Su voz se quebró suplicando que el tiempo pudiera retroceder. Los agentes presentes en la sala no supieron qué decir. Algunos bajaron la cabeza, compartiendo en silencio aquel ambiente de duelo. El inspector Morales ordenó entonces que llevaran a Javier a una celda provisional. Antes de irse, Javier miró una pequeña foto del hijo de Elena que se había quedado sobre la mesa. Dijo en voz baja que no pretendía ser un hombre malo. Solo fue demasiado débil para contener su ira. Fuera del cuartel, la lluvia volvió a caer suavemente. El inspector Morales miró al cielo y suspiró profundamente. Sabía que aquella noche era solo el comienzo de una larga investigación que abriría viejas heridas en esa familia. Escribió en su cuaderno que el caso debía tratarse con sumo cuidado, pues implicaba lazos de sangre y el honor de una familia. En Alquería Blanca, la vieja casa de la familia Vargas estaba ahora a oscuras. Las velas que habían ardido durante el día se habían consumido por completo. Solo se oía el goteo del agua desde el tejado, resonando en el suelo de piedra. En un rincón de la sala, la fotografía del padre y la madre de Javier seguía colgada en la pared. Sus miradas en la foto parecían tristes bajo la luz intermitente de los relámpagos. El hijo de Elena, que aún dormía en el hospital, soñaba con su madre sonriendo en medio de un campo de olivos. Era un sueño tranquilo. Como si Dios aún quisiera concederle un poco de paz antes de que conociera la amarga verdad. Al mismo tiempo, Javier estaba sentado en silencio en una pequeña celda. Miraba al suelo sin pestañear. Mientras en su corazón, solo una frase resonaba una y otra vez: si aquel día hubiera elegido el silencio, nada de esto habría ocurrido. La noche en Alquería Blanca terminó con un largo y pesado silencio.
El croar de las ranas desde el arroyo tras el pueblo se oía débilmente, como si también estuvieran de luto por la pérdida. No había estrellas en el cielo aquella noche. Solo una niebla fina que flotaba, envolviendo todo el pueblo con una tristeza inexpresable. La mañana en Alquería Blanca fue más silenciosa de lo habitual. Nubes grises todavía cubrían el sol, y el aire húmedo traía un olor a tierra mezclado con el de la cera fría de las velas. En la vieja casa de la familia Vargas, la cinta amarilla que se había colocado la noche anterior todavía ondeaba frente a la entrada. Los vecinos que pasaban bajaban la cabeza en silencio, nadie se atrevía a acercarse. La casa ya no era un lugar para conmemorar a los difuntos, sino el escenario de una investigación sobre una tragedia desgarradora. Alrededor de las 8 de la mañana, 2 vehículos se detuvieron frente a la casa. El equipo forense de la Comandancia de Granada descendió con su equipo. El inspector Morales llegó con ellos, acompañado por un joven investigador llamado Sargento Ríos. Llevaban guantes y protectores de calzado. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, aún húmedo. El aroma a velas viejas y a los restos de comida de la víspera todavía se percibía débilmente. El inspector Morales examinó la estancia. Las paredes de roble oscuro parecían opacas bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Sobre el improvisado altar, la fotografía de don Anselmo y su esposa seguía en su sitio. La vela frente a ella se había consumido por completo, dejando una mancha negra en el candelabro de metal. En el suelo, cerca de la pared oeste, se veía una mancha rojiza ya seca. El equipo forense comenzó a fotografiar y a marcar cada punto. El sargento Ríos se arrodilló junto a la mancha. Observó una pequeña grieta en la parte inferior de la pared. Había una marca de impacto redondeada, del tamaño de una palma. En el centro aún se apreciaba un color oscuro. Anotó las dimensiones y la posición de la marca, y luego tomó una pequeña muestra para su análisis. También encontró un cabello largo pegado en una esquina del suelo y lo guardó en una bolsa de pruebas. El inspector Morales se dirigió lentamente hacia el altar. Observó una silla de madera volcada no muy lejos de allí. Una de sus patas estaba rota, como si hubiera caído con fuerza. Debajo de la mesa encontraron pequeños fragmentos de cristal, probablemente de la copa que se rompió durante el suceso. Cada objeto fue fotografiado y etiquetado con un número. Fuera de la casa, algunos vecinos permanecían en silencio al borde del camino. Doña Elvira se abrazaba a su chal con fuerza. Su rostro seguía pálido. Cuando uno de los agentes se le acercó para pedirle su declaración, habló en voz baja. Dijo que la víspera todo había transcurrido en paz hasta que Elena y Javier empezaron a hablar de la finca familiar. Sus voces se habían elevado, pero nadie esperaba que terminara en tragedia. Tío Mateo llegó sobre las 9. Caminaba lentamente apoyado en su bastón. Su rostro parecía más envejecido que la noche anterior. El inspector Morales le estrechó la mano con respeto. Le pidió que explicara la posición de todos en el momento del suceso. Con voz temblorosa, tío Mateo señaló la mesa donde Elena estaba de pie y la posición de Javier antes de acercarse. Su mano tembló al señalar la pared donde la cabeza de Elena había golpeado. El inspector Morales escuchó atentamente. Cada detalle fue anotado. Luego pidió al equipo forense que midiera la distancia entre la posición de Javier y el lugar donde Elena cayó. El resultado fue de aproximadamente 1,20 m. Por la altura y el ángulo del impacto, se estimó que la cabeza de Elena golpeó la pared con considerable fuerza. Durante el proceso, el ambiente en la casa permaneció en silencio. Solo se oía el sonido de los equipos forenses y el rasgueo del lápiz sobre el papel. Afuera, el cielo se despejaba. Los rayos de sol se filtraban entre las hojas de un limonero en el patio, proyectando sombras danzantes en el suelo de la casa. Pero nadie sentía calor. Todos los presentes parecían llevar el mismo peso del duelo. Después de casi 2 horas de trabajo, el equipo forense encontró un pequeño trozo de tela debajo del altar. Era de color blanco, endurecido por la sangre adherida. Uno de los agentes se lo entregó al inspector Morales. Lo observó durante un largo rato y luego dijo en voz baja que probablemente era el pañuelo que Javier usó para presionar la herida de su hermana.
Antes de abandonar el lugar, el inspector Morales se detuvo en el centro de la estancia. Miró la fotografía de don Anselmo en la pared y suspiró. En su interior, rezó para que las almas de los dos padres descansaran en paz, aunque su hogar se hubiera convertido en escenario de una investigación. Cerró su cuaderno y dijo a su equipo que la investigación no debía limitarse a las pruebas, sino que debía comprender por qué dos hermanos que se querían podían caer en una tragedia como esta. Esa tarde las pruebas fueron llevadas al laboratorio. La pared con la marca del impacto fue fotografiada desde varios ángulos. Cada detalle se midió meticulosamente para evitar errores en la futura reconstrucción. La casa fue precintada temporalmente. Tío Mateo se quedó frente a la entrada, mirando la casa durante un largo rato. Sus ojos estaban vidriosos. Dijo en voz baja que la casa que una vez estuvo llena de risas ahora solo albergaba silencio y culpa. Al anochecer, el cielo de Alquería Blanca se tiñó de rojo. Los pájaros regresaban a sus nidos. El inspector Morales se sentó en su coche oficial mientras revisaba las notas del día. Escribió que las pruebas físicas respaldaban la conclusión preliminar de que la muerte de Elena Vargas fue causada por un traumatismo cráneoencefálico al caer tras ser abofeteada. Sin embargo, añadió una nota: detrás de ese hecho había una historia sobre la familia, sobre un afecto que se convirtió en herida por culpa de las palabras y el orgullo. El coche se alejó lentamente del pueblo. Desde la ventanilla trasera, la cinta amarilla frente a la casa aún era visible, ondeando. Dentro del vehículo no se oía más que el zumbido del motor. El inspector Morales cerró su cuaderno y contempló el cielo del atardecer que comenzaba a oscurecerse. En su interior, sabía que el camino para encontrar la verdad apenas había comenzado. Aquella noche el aire en el cuartel de la Guardia Civil de Baza se sentía pesado. La lluvia acababa de cesar, dejando un olor a tierra húmeda que entraba por la pequeña ventana de la sala de interrogatorios. Javier Vargas estaba sentado en la silla de metal. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa. Sobre ella, una taza de té que se había enfriado. Sus ojos apagados miraban fijamente a la pared, como buscando algo invisible. Fuera de la sala, las voces de los agentes se oían de forma tenue. Toda la actividad de esa noche parecía transcurrir a cámara lenta. El inspector Morales entró en la sala con paso tranquilo. Llevaba una carpeta con los resultados preliminares de la investigación y el informe del equipo forense. Su rostro era serio pero no severo. Se sentó frente a Javier, dejó la carpeta sobre la mesa y lo miró con una profundidad insondable. No preguntó nada de inmediato. Simplemente dejó que el silencio envolviera la habitación. Después de varios minutos, finalmente habló con voz suave, diciendo que ya sabían todo lo que había ocurrido en la casa el día anterior. Sin embargo, querían escucharlo directamente de Javier para que todo quedara claro. Javier bajó la cabeza, sus labios temblaban al intentar hablar. Su voz era ronca, como si cada palabra saliera con un esfuerzo inmenso. Dijo que aquel día no tenía intención de herir a nadie. Solo quería cumplir con el encargo de su padre de proteger las tierras de la familia. Confesó que había intentado controlarse desde la mañana. Pero cuando Elena se enfadó y lo acusó de egoísta, sintió como si su corazón ardiera. Se sintió un fracasado como hermano mayor y como guardián del buen nombre de la familia. El inspector Morales escuchaba sin interrumpir. Observaba cada movimiento de las manos temblorosas de Javier, cada suspiro pesado. Javier continuó su relato, diciendo que todavía podía recordar claramente cómo Elena cayó después de que la abofeteara. Oyó el sonido de la cabeza de Elena golpeando la pared y, después de eso, el mundo pareció detenerse. Corrió hacia su hermana, llamándola por su nombre. Pero Elena no respondía. Intentó detener la sangre que brotaba, pero no pudo. Las lágrimas de Javier cayeron sobre la mesa. Dijo que pedía perdón a cada instante, que si pudiera, cambiaría su lugar por el de Elena. Se arrepentía de cada palabra que había pronunciado aquella tarde. El inspector Morales preguntó entonces sobre su relación con Elena antes del suceso. Javier explicó que después de casarse, Elena rara vez volvía a casa. Solo enviaba mensajes cuando se trataba de asuntos de la herencia. Pero en el fondo de su corazón, Javier seguía queriendo a su hermana.
Incluso le había enviado dinero una vez cuando Elena tuvo dificultades para pagar los gastos del hospital de su hijo. El inspector Morales tomó algunas notas. Miró a Javier y le preguntó si su padre había dejado algún testamento escrito. Javier negó con la cabeza lentamente. Dijo que su padre solo les había pedido verbalmente que no vendieran la tierra, porque allí se encontraba el cementerio familiar. Javier sentía que tenía la responsabilidad moral de obedecer ese deseo y temía que si la tierra se vendía, su familia ya no tendría un lugar donde reunirse para rezar. El silencio volvió a llenar la sala. Afuera se oía el suave sonido de un agente enrollando un cable. El inspector Morales miró el informe forense que tenía en sus manos y luego dijo que las pruebas indicaban que la muerte de Elena se debió al golpe en la cabeza al caer. No por un objeto contundente ni por violencia repetida. Dijo que entendían que Javier no tenía intención de matar. Pero la ley debía seguir su curso. Javier asintió lentamente. No lo negó. Solo dijo que estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo, siempre que el alma de su hermana pudiera descansar en paz. Suplicó que le dieran la oportunidad de encender una vela y rezar por Elena antes de ser trasladado a la celda. El inspector Morales lo miró durante un largo rato. En su rostro se reflejaba una profunda tristeza. No solo por el deber, sino porque sabía que detrás de aquel acto equivocado había un corazón destrozado por el remordimiento. Llamó a un agente y le pidió que concediera la petición de Javier. Minutos después, un guardia trajo un pequeño candelabro con una vela de la sala de pruebas. Javier la encendió con manos temblorosas. El humo se elevó lentamente, formando una fina línea en el aire. Cerró los ojos y susurró una oración por su hermana. La sala quedó en silencio. Solo se oía el crepitar de la vela entre respiraciones pesadas. Después de un momento, Javier abrió los ojos y dijo que esa oración era lo único que podía ofrecerle ahora. El inspector Morales se levantó, cerró la carpeta y dijo que el interrogatorio de esa noche había terminado y que Javier sería trasladado a una celda provisional. Antes de salir, Javier miró al inspector Morales y dijo con voz débil que no sabía cuánto tiempo tardaría en perdonarse a sí mismo, pero que intentaría afrontarlo todo con paciencia. Cuando lo llevaron a la celda, el pasillo del cuartel estaba desierto. Una luz amarilla colgaba del techo, proyectando largas sombras en el suelo. A lo lejos, se oyó el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo llamando a la oración de la noche. Javier se detuvo un instante, miró hacia una pequeña ventana y susurró que quizás Dios todavía le daba tiempo para enmendar sus errores. Afuera, el inspector Morales estaba de pie en el porche del cuartel. La lluvia volvía a caer suavemente. Miró al cielo oscuro y rezó en silencio para que cada ser humano aprendiera a contener la ira antes de que ésta lo arrebatara todo. Escribió su última nota de la noche. Este caso no era simplemente un asunto legal, sino una gran lección sobre la familia, el amor y la pérdida que nacen de la propia lengua y de las propias manos. La mañana siguiente en el cuartel de Baza, el aire seguía húmedo y el cielo era de un gris pálido. En el patio delantero, varios vecinos de Alquería Blanca ya habían llegado para responder a la citación de la Guardia Civil. Sus rostros eran sombríos. Algunos aún no podían creer que lo ocurrido en la casa de la familia Vargas fuera real. Entre ellos se encontraban tío Mateo, doña Elvira y dos vecinos cercanos que habían estado en la casa el día de la tragedia. El inspector Morales estaba sentado en la sala principal de interrogatorios. Sobre su mesa había una pila de expedientes y una sencilla grabadora. Comenzó llamando al primer testigo, tío Mateo. El anciano entró lentamente apoyado en su bastón. Su rostro parecía agotado, sus ojos hinchados por la falta de sueño. Se sentó con cuidado en la silla y miró la mesa sin atreverse a mirar directamente al inspector. Con voz queda, tío Mateo comenzó su relato. Dijo que desde la mañana el ambiente en la casa había sido muy tranquilo. Toda la familia se había reunido para el aniversario. La comida estaba servida y todos parecían llevarse bien. Sin embargo, después de la oración, Elena se acercó a Javier y le pidió hablar sobre la finca. Javier se negó alegando que no era el momento adecuado para discutir asuntos de herencia. A partir de ahí, las palabras subieron de tono. Tío Mateo hizo una pausa, respirando hondo. Dijo que Javier al principio mantenía la calma.
Pero después de que Elena hablara en voz alta y mencionara cosas que le ofendieron, el rostro de Javier se enrojeció. Se levantó y miró a su hermana durante un largo rato. En un instante su mano se alzó y abofeteó a Elena. El sonido de la bofetada fue muy claro. Elena cayó hacia atrás y no se movió más. El ambiente se volvió caótico al instante. Todos gritaron y corrieron a su alrededor. El inspector Morales anotó cada detalle. Luego preguntó si antes del suceso Javier había bebido alcohol o estaba enfadado por alguna otra razón. Tío Mateo negó con la cabeza lentamente. Explicó que Javier nunca bebía y que durante el evento apenas había hablado. Concluyó su relato con una frase susurrada, diciendo que lamentaba no haberse levantado de inmediato para mediar antes de que todo fuera demasiado tarde. Después de que tío Mateo saliera, llamaron a doña Elvira. La mujer de mediana edad no soltó el borde de su chal en ningún momento. Sus ojos estaban rojos y su voz temblaba cuando comenzó a hablar. Explicó que estaba en el porche cuando oyó la discusión en el salón. Vio a Javier de pie con el rostro tenso, mientras Elena lo miraba con enfado. Luego ocurrió la bofetada. Doña Elvira dijo que después de eso Javier gritó de inmediato y abrazó a Elena, intentando detener la sangre con un pañuelo. No vio ninguna señal de que Javier quisiera hacerle más daño. El inspector Morales asintió. Sabía que doña Elvira era una de las personas más cercanas a la familia. Luego preguntó cómo era su relación antes. Doña Elvira dijo que desde pequeños los dos hermanos eran muy unidos. Javier siempre había cuidado de Elena como si fuera su propia hija. Sin embargo, desde que Elena se casó y se mudó a Sevilla, su relación se distanció por la falta de contacto. También añadió que Javier le contaba a menudo que extrañaba a su hermana, pero no sabía cómo arreglar las cosas. El siguiente testigo fue el señor Damián, el vecino cuya casa estaba justo al lado de la familia Vargas. Dijo que oyó gritos desde dentro de la casa sobre las 11 de la mañana. Cuando entró, vio a Javier abrazando el cuerpo de Elena mientras lloraba. Había sangre en el suelo, cerca de la pared. Fue él quien salió corriendo a llamar a la ambulancia. Según él, todo ocurrió muy rápido, en cuestión de segundos. El inspector Morales cerró su cuaderno y miró a los testigos que esperaban en la sala de espera. Todos sus rostros reflejaban la misma tristeza. Sabía que no había mentiras en sus palabras. Todas las declaraciones apuntaban a lo mismo: el suceso ocurrió por un arrebato emocional, no por odio. Sin embargo, la ley exigía claridad. Se levantó y le pidió a un joven agente que redactara un informe completo de cada testigo interrogado. Cuando los interrogatorios terminaron, ya atardecía. La oficina quedó en silencio. El inspector Morales salió al patio. Al ver que el cielo comenzaba a teñirse de naranja, recordó las palabras de doña Elvira sobre la nostalgia que nunca se expresó entre los dos hermanos. Murmuró para sí mismo que a veces las heridas más profundas nacen de un amor que no se supo expresar. En la casa de la familia Vargas, algunos parientes que habían venido a rezar encendieron de nuevo las velas. El aroma volvió a llenar el aire, pero esta vez ya no traía calma, sino una sensación de pérdida. En la pared donde Elena se había golpeado, todavía se veía una mancha oscura que no habían podido limpiar. Tío Mateo estaba sentado en una silla de anea en el porche, mirando el cielo del atardecer, y susurró que cada familia tiene sus pruebas y que ellos habían perdido por no saber escucharse. En el cuartel de Baza, el expediente de los testimonios de esa noche fue entregado al inspector Morales. Escribió una última nota: todos los testigos habían declarado con honestidad y coherencia. Solo había una conclusión: la tragedia de Alquería Blanca no nació del odio, sino de un malentendido que creció hasta convertirse en una tormenta en un abrir y cerrar de ojos. Cerró el cuaderno lentamente y miró por la ventana. La noche comenzaba a caer. El viento traía el sonido de las campanas de la iglesia desde la lejanía. Y en el corazón de todos los involucrados, solo quedaba un sentimiento de arrepentimiento. Aquella noche el inspector Morales estaba sentado en su despacho, iluminado por la pequeña lámpara de su escritorio. Afuera, la lluvia volvía a caer suavemente, produciendo un sonido rítmico en el tejado de zinc. Sobre la mesa tenía extendidas varias hojas con las notas de los interrogatorios y el informe forense.
Sin embargo, su mente no estaba en los números o las pruebas, sino en una pregunta que no dejaba de perturbarle. ¿Por qué dos hermanos que se habían querido tanto podían convertirse en adversarios en un día que debería haber estado lleno de oraciones? Abrió de nuevo el expediente sobre la familia del difunto don Anselmo Vargas. Allí estaba escrito que don Anselmo era un hombre muy respetado en Alquería Blanca. Se le conocía por su sabiduría y su disciplina en el mantenimiento de las tradiciones. Su esposa, Carmen, era una mujer dulce a la que le encantaba plantar jazmines en el patio. Vivían modestamente con sus dos hijos, Javier y Elena. Según los testimonios de los vecinos, de niños, Javier y Elena eran casi inseparables. Iban juntos a la escuela, recogían aceitunas juntos y cada tarde se sentaban en el porche ayudando a su madre a cuidar las flores. Pero todo cambió después de que Elena se casara joven con un hombre de Sevilla. A partir de entonces, la distancia física y emocional se fue creando lentamente. Elena rara vez volvía a casa, mientras que Javier se quedó en el pueblo cuidando de sus padres, que envejecían. El inspector Morales suspiró profundamente. Sabía que historias como esta no eran nuevas. En muchas familias, la herencia solía ser el detonante de viejas heridas. Escribió una pequeña nota en el margen de su expediente: el problema de la herencia a menudo no es una cuestión de valor, sino de sentimientos. A la mañana siguiente, Morales decidió visitar la casa de la familia Vargas una vez más. Fue acompañado por el sargento Ríos, el joven investigador que tanto le había ayudado. El cielo matutino era gris, la niebla aún flotaba sobre los campos. La casa parecía silenciosa, solo se oía el canto de los gallos y el susurro del viento. Tío Mateo los recibió en la entrada. Su rostro parecía más tranquilo, aunque la tristeza no había desaparecido. Morales le pidió que le contara más sobre el pasado de la familia. El anciano asintió lentamente y los invitó a sentarse en el porche que daba al huerto trasero. Con voz ronca, tío Mateo comenzó a hablar. Dijo que don Anselmo quería mucho a sus dos hijos. Pero también era estricto en sus principios. Creía que la tierra heredada era un legado de los antepasados que debía ser protegido para las generaciones futuras. Solía decir que la tierra era el lugar donde la oración debía seguir viva. Nunca escribió un testamento porque confiaba en que sus dos hijos lo entenderían. Pero después de su muerte, esa confianza se convirtió en fuente de conflicto. Tío Mateo miró a lo lejos, hacia el huerto. Dijo que Elena, en realidad, no era una persona codiciosa. Simplemente estaba pasando por dificultades económicas. Su marido había perdido el trabajo y su hijo necesitaba dinero para la escuela. No vino solo para reclamar su parte, sino también con la esperanza de poder hablar tranquilamente con su hermano. Pero las circunstancias en la casa aquel día hicieron que todo saliera mal. El inspector Morales escuchaba sin interrumpir. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a tierra húmeda. En un rincón del patio, los jazmines que Carmen había plantado seguían creciendo, aunque muchas de sus hojas estaban amarillentas. Morales miró las flores y pensó que quizás allí se escondía el secreto de esa casa, entre los recuerdos olvidados. El sargento Ríos preguntó entonces con cautela si había algo que la familia hubiera ocultado, como una carta o un último mensaje de don Anselmo. Tío Mateo negó con la cabeza, pero luego pareció recordar algo. Dijo que unos meses antes de morir, don Anselmo había escrito algo en el libro de oraciones que solía usar en la pequeña capilla familiar que tenían detrás de la casa. El libro no se había encontrado desde que se reformó la casa. Estas palabras hicieron que el inspector Morales se quedara pensativo. Pidió permiso para ver la capilla. Tío Mateo asintió y los guió hacia la parte trasera. La capilla era pequeña, con paredes de madera y un viejo tejado de tejas. Dentro solo había un reclinatorio gastado, una estantería con algunos libros religiosos y una vieja foto de don Anselmo de joven. Ríos examinó la estantería con cuidado. Detrás de una pila de libros viejos, encontró un pequeño libro de tapas marrones. Sus páginas estaban amarillentas y los bordes polvorientos. En la portada, escrito a mano por don Anselmo, se leía: notas de oración y mensajes de vida. El inspector Morales lo abrió lentamente. En la última página había una sencilla anotación con tinta desvaída. Decía que las tierras de la familia no debían venderse,
pero tampoco debían ser motivo de disputa. Don Anselmo había escrito que la tierra solo podía ser cuidada con amor y acuerdo entre sus dos hijos. Si alguna vez discutían, la tierra debía ser donada para el bien de la comunidad, para que no se convirtiera en fuente de pecado para sus descendientes. El inspector Morales cerró el libro con cuidado. Miró a tío Mateo y dijo en voz baja que quizás si este escrito se hubiera leído antes, la tragedia nunca habría ocurrido. Tío Mateo bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Por la tarde, Morales regresó al cuartel con la mente apesadumbrada. Escribió un informe adicional. La raíz de los sucesos de Alquería Blanca no era el odio, sino la ignorancia. El mensaje de un padre que debía ser un puente se perdió en el tiempo. Escribió una frase al final del informe: toda familia que pierde la comunicación, lentamente pierde el amor. Y de ese amor perdido nacen heridas que ninguna ley puede curar. La noche cayó lentamente. Alquería Blanca volvió al silencio. Solo se oía el canto de los grillos desde el huerto trasero. En la casa de don Anselmo, los jazmines se mecían suavemente con la brisa. Su aroma era el mismo de siempre. Como si quisiera recordar a todos que detrás del duelo, siempre hay recuerdos que no deben olvidarse. La mañana en Baza era fresca, con una fina niebla cubriendo los campos de cultivo. El inspector Morales estaba sentado en su pequeño despacho, leyendo un informe adicional del sargento Ríos. En aquellas hojas se resumía la vida de Javier Vargas desde su juventud. Morales leía lentamente como si cada frase desvelara otra capa de una historia nunca contada. Javier nació y creció en Alquería Blanca, el mayor de 2 hermanos. Era conocido como un niño callado pero trabajador. Desde pequeño ayudaba a su padre en el campo y a su madre a preparar los ramos de jazmín que vendían en el mercado. Sus compañeros de escuela lo recordaban como un alumno que nunca se peleaba. A menudo volvía a casa temprano para ayudar a su madre, en lugar de jugar en el río como los otros niños. Después de terminar la escuela secundaria, Javier no continuó sus estudios en la ciudad. Eligió quedarse en el pueblo porque sentía que sus padres, ya mayores, necesitaban ayuda. Se hizo artesano de madera de olivo, reparando muebles, fabricando puertas y mesas por encargo de los vecinos. También era conocido por su devoción religiosa, rara vez faltaba a la misa en la capilla del pueblo. Muchos decían que Javier era una persona generosa. Cuando la casa del señor Damián se derrumbó por el viento, Javier acudió con sus herramientas y ayudó a repararla sin que se lo pidieran. También solía participar en las labores comunitarias para limpiar el cementerio del pueblo antes del Día de Todos los Santos. Nadie imaginaba que una persona tan buena pudiera verse involucrada en un caso como este. El inspector Morales leyó otra parte del informe. Decía que cuando su madre enfermó hace años, fue Javier quien la cuidó cada noche. Incluso rechazó una oferta de trabajo en la ciudad para poder quedarse en casa. Después de la muerte de su madre, Javier se volvió aún más introvertido. No se casó quizás porque sentía que todavía tenía la responsabilidad de cuidar la casa y las tumbas de la familia. Mientras tanto, Elena vivía en Sevilla con su marido, que trabajaba como conductor. No eran ricos, pero se las arreglaban. La relación entre los hermanos comenzó a enfriarse después de la muerte de su padre. Según el testimonio de algunos parientes, Elena se sentía triste por no haber podido volver a casa cuando su padre falleció. Llevaba una gran culpa, y ese sentimiento se convirtió en una actitud dura cada vez que hablaba de la finca familiar. El inspector Morales cerró el expediente y miró por la ventana. Susurró para sí mismo que a veces incluso las personas más amables pueden volverse frágiles cuando están agobiadas por una responsabilidad y una tristeza prolongadas. Para comprender mejor, Morales decidió hablar con algunos vecinos que conocían a Javier desde hacía mucho tiempo. Se dirigió a pie a la casa del señor Damián, en las afueras del pueblo. El hombre estaba sentado en un banco de madera, desgranando maíz. Cuando vio llegar a Morales, inclinó la cabeza respetuosamente y lo invitó a pasar. Con voz suave, Morales le preguntó sobre el Javier de su juventud. El señor Damián sonrió con amargura. Dijo que Javier era un chico demasiado bueno para una vida tan dura como la que le había tocado. Desde la muerte de su padre, Javier apenas salía por la noche. Solo trabajaba, rezaba y dormía. A veces se sentaba en el porche de su casa,
mirando el camino mientras leía sus oraciones. Una vez le dijo a Damián que lo que más temía era deshonrar la memoria de sus padres. Esas palabras hicieron que Morales se quedara en silencio. Anotó algo en su cuaderno. Cuando se disponía a marcharse, Damián le dijo que antes del suceso, Javier había ido a verlo. Le contó que Elena quería vender parte de la tierra. Javier parecía inquieto. Dijo que no estaba enfadado con su hermana, solo temía que si la tierra cambiaba de manos, su familia ya no tendría un lugar donde reunirse en los días de oración. Damián le dio una palmada en el hombro en aquel momento, diciéndole que tuviera paciencia. Pero tal vez, dijo Damián, Javier guardó esa carga en su corazón durante demasiado tiempo sin saber cómo liberarla. Al atardecer, Morales se detuvo al borde del olivar que se extendía detrás de la casa de la familia Vargas. A lo lejos la casa se veía solitaria, rodeada de limoneros y jazmines que comenzaban a marchitarse. Imaginó los días de Javier antes de la tragedia, trabajando en su pequeño taller, dando de comer a las gallinas y luego encendiendo una vela en el altar cada tarde. Su vida era sencilla, llena de tranquilidad. Hasta que un día todo cambió por una sola bofetada. El sargento Ríos llegó con los resultados de las entrevistas en el ayuntamiento del pueblo. Informó de que no había ningún registro de infracciones ni problemas legales que involucraran a Javier. De hecho, en 2019 había recibido un pequeño reconocimiento del alcalde por ayudar en la evacuación de los vecinos durante unas inundaciones. El inspector Morales sonrió levemente al oírlo. Regresaron al coche oficial. El cielo del atardecer era de un naranja pálido. A lo lejos se oían las campanas de la vieja iglesia construida por el abuelo de don Anselmo hacía décadas. Morales se detuvo un momento, miró hacia la iglesia y susurró para sí mismo que quizás Javier era solo una víctima de un silencio demasiado prolongado. En sus notas de esa noche, Morales escribió que la vida de Javier Vargas era el retrato de un hombre que cargaba con una responsabilidad demasiado grande para él solo. Perdió a sus padres, perdió la paz y finalmente perdió el control. Escribió una última frase antes de cerrar el cuaderno: dentro de cada gran error siempre se esconde una pequeña vida que una vez estuvo llena de bondad. Y eso es lo que hace que una tragedia sea tan dolorosa. La noche cayó lentamente sobre Alquería Blanca. El viento trajo el canto de los grillos y el aroma a jazmín del patio de la vieja casa. La foto de la familia Vargas en la pared de la capilla seguía colgada. Sonriendo en silencio, mirando el espacio vacío debajo de ella. Detrás de esa sonrisa se guardaba la historia de dos hijos que una vez se quisieron y de un hombre que ahora debía aprender a aceptar que la bondad del pasado no siempre puede borrar los errores del presente. El cielo de Alquería Blanca aquella mañana parecía sombrío. Nubes grises colgaban bajas sobre las colinas, y el viento traía el aroma húmedo de los campos recién regados por la lluvia de la noche anterior. Frente a la casa de la familia Vargas, una fila de vehículos de la Guardia Civil ya estaba aparcada. La cinta amarilla se había colocado de nuevo en la valla de madera, que empezaba a deteriorarse. Los vecinos observaban desde lejos, algunos susurraban, otros simplemente miraban con rostros tensos. Sabían que ese día la policía llevaría a cabo la reconstrucción de los hechos, repitiendo cada paso de la tragedia que había desgarrado el corazón de todo el pueblo. El inspector Morales estaba de pie en el porche, revisando los documentos que tenía en la mano. A su lado, el sargento Ríos llevaba una cámara y un plano de la distribución de la casa. El aire frío de la mañana era penetrante, haciendo que su aliento pareciera un vaho fino. Dentro de la casa, las sillas se habían vuelto a colocar en la misma posición que el día del suceso. La gran mesa de madera estaba en el centro de la sala, y en la pared oeste todavía se veía una débil mancha oscura que no había desaparecido a pesar de la limpieza. Trajeron a Javier Vargas desde el centro de detención con una fuerte escolta. Parecía más delgado, vestido con ropa sencilla de color gris. Su rostro estaba pálido, sus pasos eran lentos. Mantuvo la cabeza gacha en silencio mientras cruzaba el patio de la casa donde había crecido con su hermana. Todos los que lo vieron guardaron silencio. No hubo gritos ni insultos, solo un largo silencio que envolvió el ambiente. Antes de comenzar la reconstrucción, el inspector Morales se le acercó y le dijo con voz tranquila que siguiera cada una de sus indicaciones sin prisas. Javier asintió lentamente.
Sus ojos miraron al suelo y luego se detuvieron un instante en la pared donde Elena había caído. Por un momento pareció que se le escapaban las lágrimas. La reconstrucción comenzó con la lectura de la cronología. El sargento Ríos se situó en el centro de la sala, con las notas en la mano, leyendo con voz monótona la hora y los acontecimientos desde el inicio del aniversario hasta el momento de la tragedia. Los agentes tomaban notas mientras le pedían a Javier que se colocara en la posición en la que estaba sentado aquel día. Una agente femenina, que hacía el papel de Elena, se puso frente a él. Cada paso se realizó con lentitud y cuidado. Cuando llegaron a la parte de la discusión, el inspector Morales le pidió a Javier que contara qué pasaba por su mente en ese momento. Javier respondió con voz temblorosa que se sentía avergonzado delante de la familia, porque su hermana hablaba en voz alta y lo acusaba de egoísta. Quería explicarse con calma, pero no le salían las palabras. Solo oía los latidos de su propio corazón, cada vez más rápidos, y de repente su mano se levantó sin que pudiera pensarlo. Luego representó el movimiento de su mano lentamente, con media duda, abofeteando el aire frente al rostro de la agente que sustituía a Elena. Su movimiento no fue fuerte, pero fue suficiente para mostrar la dirección y la altura del golpe. Después de eso, Javier se detuvo. Su respiración era pesada. Bajó la cabeza, incapaz de continuar. La sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido de los pasos de Ríos moviéndose para tomar fotos y medir la distancia entre la posición de Javier y la pared donde Elena cayó. El inspector Morales pidió a todos los agentes que se detuvieran un momento. Miró a Javier y le preguntó con voz suave si en ese momento era realmente consciente de que la bofetada podría herir a su hermana. Javier respondió en voz baja que no. Solo quería que Elena dejara de gritar. No sabía que la pared de detrás estaba tan cerca. La frase fue apenas un susurro. La reconstrucción continuó hasta la fase final. El médico forense marcó el punto en el suelo donde Elena cayó. La cámara tomó fotos desde varios ángulos. Todas las mediciones coincidían con el informe forense anterior. La marca del impacto en la pared estaba exactamente a la altura de la cabeza de Elena. La conclusión preliminar se comunicó en el lugar: la muerte ocurrió por el impacto de la cabeza contra la pared como resultado de la caída tras la bofetada. Cuando todo terminó, el inspector Morales cerró su cuaderno y dijo con voz grave que esta reconstrucción no era para herir a nadie, sino para buscar la verdad. Javier permaneció en silencio con los ojos húmedos. Miró la mesa donde Elena había estado de pie y luego caminó lentamente hacia el altar familiar. Se detuvo frente a la foto de sus padres. Con manos temblorosas, enderezó el marco que estaba torcido y luego inclinó la cabeza durante un largo rato. Tío Mateo, presente como testigo, lo observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que aquel hombre no era un criminal, solo un ser humano derrotado por la ira y el destino. Doña Elvira, de pie fuera de la puerta, se cubrió la boca con su chal, incapaz de contener el llanto. Una vez finalizado el proceso, sacaron a Javier de la casa. Se detuvo un instante en el umbral, mirando la habitación por última vez. Susurró que esa casa había sido el lugar más pacífico del mundo y que ahora temía volver a mirarla. El inspector Morales caminaba detrás de él, en silencio. No había palabras que pudieran decirse. Cuando el coche de la policía se alejó lentamente del patio, los vecinos que observaban desde la distancia se quedaron inmóviles. El viento sopló trayendo el aroma de los jazmines que comenzaban a florecer en el jardín trasero. El cielo seguía gris, pero entre las nubes se filtraba un rayo de luz. El inspector Morales miró hacia esa luz y pensó que quizás Dios todavía abría un pequeño espacio para el perdón a quienes se arrepienten de verdad de sus errores. Esa tarde el informe de la reconstrucción fue firmado por todas las partes. El sargento Ríos cerró su carpeta con el rostro cansado. Dijo en voz baja que este caso probablemente serviría de lección para muchas familias, que una discusión, por pequeña que sea, puede convertirse en una gran pérdida si no se cuidan las palabras. El inspector Morales solo asintió y luego miró por la ventana de la oficina. El sol del atardecer se filtraba entre las hojas, creando un color dorado en el aire, como si quisiera borrar un poco del largo duelo que pesaba desde aquel día. Los primeros días en el centro penitenciario de Albolote transcurrieron lentamente para Javier Vargas.
La celda estrecha, de paredes grises, le resultaba extraña. No había canto de gallos ni brisa de los olivares, solo el sonido de los pasos de los funcionarios y el chirrido de las puertas de hierro que se abrían cada mañana. Javier se sentaba en un rincón de su celda, con la cabeza gacha. En sus manos sostenía un pequeño rosario que había sido de su padre, el objeto que siempre lo había acompañado en sus oraciones desde joven. Cada mañana, cuando la luz del sol se colaba por los barrotes, Javier se despertaba y observaba el reflejo de la luz en el suelo. Consideraba esa luz como un saludo del mundo exterior, del pueblo que una vez cuidó con amor. En medio del silencio, a menudo oía las voces fuertes de otros reclusos, pero rara vez respondía. Prefería sentarse en silencio, repitiendo la misma oración cada día, pidiendo perdón para sí mismo y para el alma de su hermana. Un joven funcionario llamado Andrés lo observaba a menudo desde lejos. Javier nunca causaba problemas. Ayudaba a limpiar los pasillos, barría el suelo y a veces regaba las flores del patio interior. Cada vez que trabajaba, lo hacía con una calma que parecía un acto de penitencia por algo invisible. Andrés solía decir a sus compañeros que Javier era un recluso diferente. No miraba con ira, no hablaba en voz alta y nunca pedía nada. Una tarde Andrés se atrevió a hablar con él. Le preguntó con cuidado si se arrepentía de lo que había sucedido. Javier sonrió levemente con la mirada perdida en la distancia. Dijo que el arrepentimiento se había convertido en su pan de cada día. No solo lamentaba haber perdido a su hermana, sino también haber traicionado la confianza de su padre y de su madre, que siempre le habían pedido que cuidara de la familia. Dijo que cada noche antes de dormir, el rostro de Elena aparecía en sus sueños, sonriendo y luego desapareciendo. A veces se despertaba con lágrimas, sin saber si estaba en el mundo real o en un arrepentimiento sin fin. Las noches en la cárcel eran largas. Javier solía sentarse en el suelo, mirando al techo, escuchando el canto de los grillos desde fuera de los muros. Cerraba los ojos e imaginaba la vieja casa de Alquería Blanca. Los jazmines que crecían en el patio y la voz de su madre llamándolo desde la cocina. Todos esos recuerdos llegaban uno tras otro, como una película que nunca se detenía. En silencio se dio cuenta de que el castigo más duro no eran los muros que lo encerraban, sino una mente que no dejaba de reproducir el mismo error. Varias semanas después, las autoridades permitieron las visitas familiares. Tío Mateo vino con su hijo trayendo ropa y algunos plátanos, los favoritos de Javier. Al ver el rostro del anciano, Javier se levantó rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tío Mateo le tomó la mano con fuerza. Le dijo con voz temblorosa que todo el pueblo rezaba por él para que fuera fuerte. Que nadie lo odiaba. Solo esperaban que siguiera rezando y se arrepintiera sinceramente de sus actos. Javier asintió, incapaz de hablar. Solo dijo que quería que Elena supiera que siempre la había querido, aunque ya fuera demasiado tarde. Tío Mateo lo miró durante un largo rato, le dio una palmada en el hombro y susurró que Dios siempre da una oportunidad para cambiar. Incluso a aquellos que han caído en el peor de los pecados. Después de eso, se despidieron en silencio. Los días siguientes, Javier comenzó a escribir con frecuencia. En un rincón de su celda, garabateaba en hojas de informes viejos con una letra pequeña. Escribía oraciones, poemas cortos y notas sobre su vida. Uno de los escritos que encontró Andrés decía: el ser humano puede soportar el hambre, puede soportar el cansancio, pero no puede soportar la culpa. Porque la culpa es un espejo que siempre refleja nuestro rostro en el momento más oscuro. Varias veces, Andrés leyó ese escrito a sus compañeros de guardia. Se quedaron en silencio sin poder creer que palabras tan hermosas nacieran de un recluso. Empezaron a tratar a Javier con respeto, no por su posición, sino por la calma que emanaba de él. Javier hablaba poco, pero cada frase que pronunciaba siempre era tranquilizadora. Una noche llovió a cántaros. Los relámpagos iluminaban el pasillo de la prisión con una luz blanca. Javier se despertó y se arrodilló en el suelo. Levantó la vista hacia la pequeña ventana y rezó durante mucho tiempo. Suplicó que el alma de su hermana fuera recibida en paz, y que a él se le diera la oportunidad de redimir su pecado con buenas acciones, por pequeñas que fueran. Después de rezar, se sentó en silencio, sosteniendo su rosario.
En ese silencio, por primera vez desde la tragedia, su rostro pareció un poco más sereno. A la mañana siguiente Andrés encontró un trozo de papel junto a la puerta de la celda. Estaba escrito brevemente: en verdad, la ira es un fuego que quema más rápido que el tiempo. Si no se apaga con paciencia, lo consumirá todo. Incluso el amor más puro. Los días pasaban. Javier ya no contaba el tiempo. Trabajaba, rezaba y escribía. Cada vez que veía el sol de la tarde filtrarse por los barrotes, sonreía levemente y daba gracias por tener todavía la oportunidad de mejorar. Sabía que fuera de allí los jazmines en el patio de su casa probablemente seguían creciendo, y cada uno de sus pétalos traía la esperanza de que algún día, aunque fuera tarde, volvería a su pueblo, no como un culpable, sino como alguien que había aprendido a perdonarse a sí mismo. Aquella noche, antes de dormir, Javier se acostó mirando al techo. Susurró para sí mismo que el ser humano no puede elegir su pasado, pero puede elegir cómo redimirlo. Cerró los ojos y en su sueño, Elena sonreía bajo el limonero, saludando con la mano como si lo perdonara. La mañana en Baza estaba envuelta en una espesa niebla que cubría todo el patio del cuartel de la Guardia Civil. El inspector Morales llegó más temprano de lo habitual. En sus manos llevaba una gran carpeta con los documentos de la investigación del caso de Alquería Blanca, ya casi finalizada. Se sentó en su escritorio y contempló la carpeta marrón durante un largo rato antes de abrirla. Dentro había fotos de la casa de la familia Vargas, croquis de la sala, informes forenses y la confesión de Javier Vargas, escrita con una caligrafía pulcra. Todas las pruebas y testimonios estaban completos. Sin embargo, en el corazón de Morales quedaba algo que no podía plasmar en una conclusión. El sargento Ríos llegó con 2 tazas de café solo. Su rostro parecía cansado después de pasar toda la noche transcribiendo los resultados de la reconstrucción al informe oficial. Dejó el café sobre la mesa y se sentó frente a Morales. Preguntó en voz baja si el informe final se enviaría pronto a la fiscalía. Morales asintió, pero sus ojos seguían fijos en una hoja en blanco frente a él. Dijo que el informe legal podría terminarse hoy, pero el informe del corazón quizás nunca se completaría. Comenzó a escribir lentamente. La primera línea era un resumen del caso, una disputa familiar, una bofetada que condujo a la pérdida de 2 vidas. Pero después de unas pocas frases, su mano se detuvo. Dejó la pluma y miró por la ventana. La niebla aún flotaba en el aire, ocultando parte de los tejados de las casas. Morales recordó el rostro de Javier durante la reconstrucción. Una mirada vacía, llena de arrepentimiento. También recordó los jazmines en el patio de esa casa, creciendo entre las piedras con un aroma suave que nunca se desvanecía. Ríos observaba a su superior en silencio. Sabía que Morales no solo estaba escribiendo un informe, sino que también estaba plasmando sentimientos que no podían expresarse en un tribunal. Morales dijo en voz baja que durante años había manejado muchos casos de homicidio. Pero era la primera vez que sentía que todos los involucrados eran víctimas. Javier, víctima de una responsabilidad demasiado pesada. Elena, víctima de la ira y de una larga distancia. Y su familia, víctima de un silencio que se dejó crecer hasta convertirse en un muro entre el amor. Continuó escribiendo. Su escritura ya no era rígida como la de un informe ordinario, sino que fluía como una reflexión. Escribió que la tragedia de Alquería Blanca se había convertido en un espejo de la fragilidad humana. A veces, quienes más aman son los que más hieren, porque no saben cómo contener la ira. Escribió que la ley puede resolver un caso, pero solo el corazón puede curar una herida. Ríos permaneció en silencio durante un largo rato. Luego preguntó, ¿alguna vez ha experimentado algo similar, inspector? ¿Una pérdida por una discusión no resuelta? Morales sonrió con amargura. Dijo que una vez tuvo un hermano menor y que discutieron violentamente hace años por la herencia de la casa de sus padres. Desde entonces nunca más se habían vuelto a ver. La frase dejó la habitación en silencio. Después de un momento, Morales cerró el expediente y dijo que quizás Dios le había dado este caso para que aprendiera a perdonarse a sí mismo. Miró la foto de la familia Vargas dentro del expediente y dijo en voz baja que quería ir a ese pueblo una vez más antes de entregar el informe. Por la tarde él y Ríos partieron hacia Alquería Blanca.
La carretera todavía estaba mojada por la lluvia del mediodía. A lo largo del camino, los árboles se erguían en silencio como si estuvieran escuchando. Cuando llegaron a la vieja casa, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. El aroma a jazmín se percibía en el patio. En la puerta, tío Mateo los recibió con una sonrisa débil. Los invitó a pasar y les sirvió té caliente. Morales se sentó en el porche contemplando la pared donde ocurrió la tragedia. La mancha oscura ya había desaparecido, reemplazada por una nueva capa de pintura blanca. En el altar, las fotos de don Anselmo y Elena estaban una al lado de la otra. Debajo una vela aún ardía. El ambiente de la casa era pacífico. Aunque su silencio guardaba 1000 historias. Tío Mateo les contó que cada tarde venía a limpiar el patio y a encender una vela. Creía que las almas de ambos ya estaban en paz. Dijo que antes de morir, don Anselmo había dicho que esta casa debía seguir siendo un lugar de oración, no un lugar de rencor. La frase hizo que Morales bajara la cabeza durante un largo rato. Cuando cayó el atardecer, Morales caminó hacia el huerto trasero. Allí, los jazmines crecían abundantemente. Arrancó una pequeña rama y la sostuvo en su mano. Pensó que, de todas las pruebas que había recogido, esta flor era la más honesta. La flor no guardaba mentiras. Solo un aroma suave que recordaba a los humanos que toda vida, por breve que sea, alguna vez ofreció belleza. Ríos se quedó a su lado, mirando el cielo que lentamente se volvía naranja. Dijo que quizás la verdadera justicia no se trata de quién tiene la culpa y quién tiene la razón, sino de cómo los seres humanos aprenden de sus errores. Morales asintió y caminó lentamente hacia el coche. Antes de irse, miró la casa una vez más y susurró en su interior para que esa familia encontrara la paz. Esa noche en su despacho Morales escribió el último párrafo del informe. Escribió que el caso de Alquería Blanca se declaraba oficialmente cerrado, pero su mensaje moral viviría más tiempo que todos los registros legales. Escribió que toda familia debe aprender a contener las palabras antes de que se conviertan en heridas. Aprender a doblegar el corazón antes de que la mano se levante, y aprender a escuchar antes de arrepentirse. Cuando terminó de escribir, la niebla de afuera había desaparecido. La luna apareció en el cielo, reflejando su luz blanca en la ventana. Morales miró la última página, ahora pulcramente escrita, y cerró la carpeta lentamente. Sabía que su deber como policía había terminado, pero su deber como ser humano acababa de comenzar, asegurarse de que cada herida no se convirtiera en una herencia para las generaciones futuras. Aquella mañana, los rayos del sol se colaban por los barrotes de hierro y danzaban sobre el frío suelo de cemento. Javier Vargas estaba sentado con las piernas cruzadas en un rincón de su celda, frente a una pequeña mesa hecha con una tabla vieja. Sobre ella una hoja de papel en blanco y un bolígrafo que el funcionario Andrés le había dado unos días antes. Hoy Javier había decidido escribir una carta. Algo que había pospuesto durante meses porque no estaba preparado para enfrentarse a sus propios sentimientos. Respiró hondo antes de empezar a escribir. Su mano temblaba ligeramente, pero las letras fluían lentamente. En la carta se dirigía a su familia en Alquería Blanca, especialmente a tío Mateo, que se había convertido en una figura paterna para él. La primera frase era sencilla. Decía que estaba bien de salud y agradecido por tener todavía fuerzas para afrontar los días en aquel lugar. Contaba que la vida entre rejas le había enseñado muchas cosas. Escribió que allí el tiempo pasaba despacio, haciendo que uno aprendiera a mirar hacia su interior. Aprendió que el silencio puede ser una oración, que las lágrimas pueden ser el camino hacia la aceptación, y que el arrepentimiento no es para lamentarse continuamente, sino para comprenderlo y evitar que se repita. Escribió que cada noche, cuando los demás reclusos dormían, a menudo se sentaba a mirar la misma luna que probablemente también se veía desde su pueblo. En otra parte, Javier hablaba de su trabajo en la prisión. Ayudaba a limpiar el patio, a plantar flores y a construir pequeñas estanterías de madera para la biblioteca de la cárcel. Dijo que cuando sus manos volvían a tocar la madera, sentía como si estuviera reparando los pedazos rotos de su vida. Escribió que cada vez que tocaba la madera, imaginaba que estaba arreglando su vieja casa. La casa donde él y Elena jugaban de niños. Dejó de escribir un momento cuando ese recuerdo afloró.
En su mente una pequeña Elena corría por el patio con una muñeca de trapo, riendo mientras él fingía perseguirla. Sonrió levemente, pero una lágrima cayó lentamente sobre su mejilla. Con mano temblorosa escribió que no quería que Elena fuera recordada como una víctima, sino como la pequeña luz que le hizo comprender el significado de la paciencia y el amor incondicional. Escribió que cada oración que rezaba siempre incluía el nombre de Elena, no como un sentimiento de culpa, sino como una forma de amor eterno. Después de varias páginas, Javier escribió un mensaje para todos los vecinos del pueblo. Les pedía que cuidaran la casa de la familia Vargas para que siguiera siendo un lugar de oración, no un lugar aterrador. Les aconsejaba que enseñaran a los niños del pueblo a hablar con amabilidad, porque las palabras pueden ser más afiladas que un cuchillo y más pesadas que una piedra. Escribió que él no era un buen ejemplo, pero esperaba que su error sirviera de lección para otros. Al final de la carta, escribió una larga frase con letras más grandes: el ser humano no se mide por su pasado, sino por cómo se levanta después de caer. Escribió que si Dios le concedía una larga vida, quería volver al pueblo para plantar jazmines en el patio de su casa y barrer las hojas secas cada mañana, como antes. Quería vivir una vida sencilla, sin ira, sin rencor, solo con oración y serenidad. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y se la entregó a Andrés para que la enviara. El joven funcionario la recibió con los ojos vidriosos. Dijo en voz baja que mucha gente esperaba esta carta. Javier solo sonrió débilmente y dijo que quizás esta carta no era solo para su familia, sino también para él mismo, para no olvidar como ser humano. Esa noche, cuando todo estaba en calma, Javier volvió a su cama. Se sintió aliviado, como si acabara de soltar una pesada carga. Miró al techo y susurró que quizás Elena ya conocía el contenido de su corazón. No pedía el perdón de los hombres, solo esperaba que Dios viera su corazón verdaderamente arrepentido. En Alquería Blanca, 2 días después, tío Mateo recibió la carta del cartero. La leyó lentamente bajo el limonero del patio trasero. Sus lágrimas cayeron en la 3ª página. Llamó a algunos vecinos y les leyó la carta en el porche de la vieja casa de la familia Vargas. Se hizo el silencio. Todos los que escuchaban bajaron la cabeza. Algunos derramaron lágrimas. Cuando terminó, tío Mateo se levantó y dijo que esta carta debía guardarse en la casa de la familia como un recordatorio de que la ira, por pequeña que sea, puede romper los lazos de sangre. También dijo que las palabras de Javier demostraban que una persona puede cambiar si se le da tiempo y sinceridad. Algunos vecinos limpiaron el patio de la casa, plantaron de nuevo jazmines alrededor de la valla y encendieron velas en el altar. El aroma a jazmín se esparció suavemente en el aire tranquilo de la tarde. Desde ese día, cada vez que alguien pasaba por delante de la vieja casa, ya no la llamaban el lugar de la tragedia, sino la casa de la oración. En la pared exterior de la casa, tío Mateo escribió con pintura blanca una sencilla frase: aquí una vez creció el amor, cayeron lágrimas y nació el perdón. Mientras tanto, tras los muros de la prisión, Javier estaba de pie en su pequeña ventana, mirando el cielo del atardecer. Sonrió suavemente sin saber que su carta había traído paz a muchas personas. Rezó para que algún día, cuando llegara el momento, pudiera volver a contemplar los jazmines en el patio de su propia casa. En su corazón, prometió que no habría más ira, solo un amor silencioso en la oración. El amanecer en Albolote era brillante después de una semana de lluvia incesante. El inspector Morales cerró una carpeta con archivos antiguos del caso de Alquería Blanca y se quedó un largo rato de pie frente a la ventana. En su corazón surgió un deseo que había guardado durante mucho tiempo. El deseo de volver a ese pueblo, no como investigador, sino como un ser humano que quería ver cómo la vida continuaba después de la tormenta. Invitó al sargento Ríos a acompañarlo. El viaje duró 2 horas, a través de una carretera ascendente rodeada de olivares y cafetales. Su coche avanzaba lentamente recorriendo un camino sinuoso con una fina niebla flotando entre las colinas. Ríos bajó la ventanilla, dejando que el viento de la montaña entrara, trayendo el aroma a tierra húmeda y hojas. Dijo en voz baja que aquel lugar parecía no olvidar nunca. Simplemente curaba sus heridas a su manera. Cuando llegaron a la entrada de Alquería Blanca, lo primero que vieron fue la vieja casa de la familia Vargas. La casa ahora parecía limpia y en paz.
La pintura de las paredes era nueva, el patio delantero estaba lleno de jazmines y rosales blancos. Varios niños pequeños jugaban alrededor de la valla, riendo alegremente sin miedo. Frente a la casa había un letrero de madera que decía, Casa de oración de la familia Vargas. Las letras estaban hechas con una sencilla pintura blanca, pero bajo el sol brillaban como un símbolo de nueva esperanza. Tío Mateo salió de la casa con paso lento. Su cabello ahora era blanco, pero su sonrisa seguía siendo cálida. Recibió a Morales y a Ríos con un abrazo, como si diera la bienvenida a viejos hermanos. Se sentaron en el porche que daba al huerto trasero. Allí el aire olía a jazmín, suave y relajante. Morales miró a su alrededor. Era difícil creer que en ese lugar hubiera ocurrido una tragedia que conmovió a tanta gente. Tío Mateo contó que desde que se leyó la carta de Javier, los vecinos solían venir a la casa para rezar juntos. Ya no había miedo ni chismes que dividieran. Cada viernes por la noche encendían velas, rezaban y plantaban flores nuevas alrededor del patio. Incluso los niños ahora conocían la historia de Javier, no como una historia de crimen, sino como una lección sobre la paciencia y la importancia de cuidar el corazón. Ríos observó la pared de la casa. En una esquina estaba colgada la carta original escrita por Javier, enmarcada de forma sencilla y colgada cerca de una vieja foto de la familia Vargas. Su caligrafía era pulcra pero parecía temblorosa, como la de alguien que escribe conteniendo las lágrimas. Ríos leyó en voz baja algunas líneas a través del cristal. La frase que decía, el ser humano puede caer por la ira, pero puede volver a levantarse por el amor. El ambiente se volvió silencioso. Morales miró la carta durante un largo rato y luego dijo que quizás una carta como esa era más fuerte que 1000 leyes escritas, porque hablaba directamente al corazón de las personas. Tío Mateo asintió y dijo que a veces Dios no envía milagros a través de maravillas, sino a través del arrepentimiento que cambia el corazón de una persona. Caminaron hacia el patio trasero, donde los jazmines crecían exuberantes. Morales se arrodilló y tocó la tierra suave bajo un limonero. Sintió como si estuviera tocando los recuerdos del pasado, pero esta vez sin dolor. Cerca de allí había una pequeña piedra con las palabras Elena y Javier grabadas, colocadas una al lado de la otra, como señal de que entre ellos ahora solo había paz. Ríos tomó una foto para su archivo, pero esta vez no para un informe oficial, sino para sí mismo, para no olvidar que detrás de cada caso siempre hay una vida que debe ser respetada. Algunos vecinos llegaron con té caliente y plátanos. Se sentaron juntos bajo un mango conversando tranquilamente. Una mujer de mediana edad contó que a los niños del pueblo a menudo se les leía la carta de Javier en la escuela. Los maestros usaban esa historia para enseñar el significado de la paciencia y el perdón. Morales sonrió al oírlo. Dijo que quizás este era el mejor final para una tragedia, cuando las heridas se convierten en lecciones y las lágrimas en oraciones. Antes de irse, Morales y Ríos se quedaron frente a la casa. Tío Mateo les agradeció por haber vuelto, no para investigar, sino para recordar y rezar. Dijo que mientras la gente siguiera viniendo con el corazón limpio, esta casa seguiría siendo cálida. Morales miró el letrero que decía, Casa de oración de la familia Vargas. Una vez más, sintió una profunda paz en su interior. El viaje de regreso a la ciudad transcurrió en silencio. Fuera de la ventanilla del coche, el cielo era naranja y los pájaros volaban de regreso a sus nidos. Morales cerró los ojos un momento y le dijo a Ríos que quizás el deber de un policía no es solo hacer cumplir la ley, sino también asegurarse de que la humanidad no pierda su compasión. Ríos asintió con la mirada perdida en las colinas, como si guardara algo en sus pensamientos. Esa noche en su casa, Morales abrió su pequeño cuaderno. Escribió sobre el viaje de ese día con una frase sencilla: la verdadera justicia no siempre toma la forma de un castigo, sino también de una oportunidad para enmendarse. Escribió que en Alquería Blanca había aprendido que las heridas pueden sanar si las personas están dispuestas a mirarlas con otros ojos. Cerró el libro y luego miró por la ventana. En el cielo, la luna llena colgaba. Su luz suave se reflejaba en la superficie de la tierra. Morales susurró para sí mismo que cada historia, por oscura que sea, siempre tiene espacio para la luz. Sabía que detrás de aquellas colinas, los jazmines en el patio de la vieja casa seguían floreciendo.
esparciendo su aroma por todo el pueblo, llevando un mensaje sencillo, que el amor sincero nunca muere de verdad. Solo se convierte en una oración silenciosa en el aire de la noche. La estación de lluvias comenzaba a remitir en Granada. Aquella mañana, el sol se filtraba entre las nubes e iluminaba el patio de la prisión, donde algunos reclusos limpiaban la hierba. Javier Vargas estaba sentado en un viejo banco de madera, observándolos. Su rostro estaba más sereno que en los meses anteriores. Su cabello comenzaba a encanecer en las sienes, pero sus ojos irradiaban una paz que nadie a su alrededor poseía. Un funcionario se le acercó con una carta y lo llamó por su nombre. Javier se levantó lentamente y recibió el sobre marrón con ambas manos. En una esquina del sobre había un sello oficial de la Fiscalía. Lo abrió lentamente y leyó su contenido. Unos segundos después, sus manos temblaron, sus labios se estremecieron de emoción. La carta le notificaba que había recibido una reducción de condena por su buen comportamiento y su participación activa en actividades sociales dentro de la prisión. Solo le quedaban unos meses más antes de ser libre. Andrés, que lo observaba desde lejos, se acercó y le dio una palmada en el hombro. Sonrió ampliamente y dijo que las buenas noticias por fin habían llegado. Javier bajó la cabeza durante un largo rato y luego susurró que quizás Dios lo había perdonado, poco a poco. No gritó de alegría, solo sonrió levemente. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas contenidas durante tanto tiempo. Los días siguientes, Javier fue aún más diligente en ayudar a los funcionarios. Enseñó a los reclusos más jóvenes a hacer estanterías con madera reciclada, les enseñó a escribir cartas a sus familias y les recordó que cada error puede ser el maestro más honesto. Los funcionarios comenzaron a llamarlo Don Javier, ya no el recluso. Nunca se negaba si le pedían que aconsejara a los recién llegados que habían perdido el rumbo. Su voz era suave y sus palabras siempre tranquilizadoras. Una tarde el director de la prisión fue a verlo. Le dijo que si Javier continuaba mostrando ese comportamiento, sería considerado para un programa de reinserción fuera de los muros de la prisión. Javier se quedó en silencio un momento y luego respondió en voz baja que, para él, la libertad ya no consistía en salir, sino en hacer las paces consigo mismo. El director asintió, visiblemente conmovido por su respuesta. Esa noche, Javier escribió en el pequeño cuaderno que siempre guardaba bajo la almohada. Escribió que la vida es un viaje hacia el perdón, no solo de Dios, sino también de uno mismo. Escribió que el ser humano puede caer por la ira, pero solo puede levantarse por el amor. Escribió que si algún día volvía a Alquería Blanca, lo primero que quería hacer era besar la tierra frente a su casa y plantar un nuevo jazmín para Elena. Unos días después, recibió la visita de tío Mateo. El anciano llegó con paso lento, llevando un pequeño paquete con pasteles y un puñado de jazmines frescos. Se sentaron uno frente al otro en la sencilla sala de visitas. Tío Mateo lo miró durante un largo rato y luego le dijo que todo el pueblo lo había perdonado, e incluso rezaban para que volviera pronto a casa. Javier bajó la cabeza, sus lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. Dijo que no merecía tanta bondad. Pero tío Mateo le dio una palmada en el hombro y le dijo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Después de esa visita, Javier afrontó los días con más ánimo. Cada mañana rezaba frente a la pequeña ventana, dando gracias por el aliento que aún se le concedía. Comenzó a escribir nuevas cartas, no para su familia, sino para sí mismo. En esas cartas escribía las cosas que quería hacer después de ser libre, como limpiar las tumbas de sus padres, reparar la vieja casa y enseñar a los niños del pueblo a hacer artesanías de madera. Quería llenar el resto de su vida con cosas sencillas pero útiles. Una noche llovió a cántaros. Javier no podía dormir. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando el cielo negro. Un relámpago iluminó la distancia, pero no tuvo miedo. Susurró para sí mismo que la lluvia no era una señal de duelo, sino la forma en que el cielo se limpiaba del polvo del pasado. Se sintió en paz, incluso sonrió al ver el agua gotear fuera de los barrotes. Varias semanas después, llegó la decisión oficial. Sería puesto en libertad condicional en los próximos 3 meses. Al oír la noticia, miró al cielo con los ojos vidriosos y susurró que quizás Elena ahora sonreía desde su lugar de paz.
Andrés y algunos otros funcionarios organizaron una pequeña despedida para él. Le estrecharon la mano uno por uno. El director de la prisión le entregó un pequeño diploma de reconocimiento por su buen comportamiento y dedicación durante su condena. Javier lo recibió con manos temblorosas, luego inclinó la cabeza profundamente y dio las gracias. Dijo que nunca en su vida se había sentido tan valorado. Porque era la primera vez que se sentía útil para los demás. La noche antes de su liberación, Javier no durmió. Se sentó mirando al techo, sosteniendo el viejo rosario de su padre. Rezó durante mucho tiempo pidiendo que cuando sus pies salieran de allí, su corazón permaneciera humilde y puro. No quería mirar atrás con tristeza, sino avanzar con oración. Sabía que el camino de regreso a Alquería Blanca no era solo un viaje físico, sino un largo viaje interior hacia la paz. Cuando amaneció, la luz del sol se coló suavemente en la celda. Javier se levantó, cerró los ojos y respiró hondo. Sintió como si el mundo exterior lo estuviera esperando. Susurró en voz baja que la vida no se puede repetir, pero siempre se puede reparar. Y en cada error siempre hay una pequeña luz que guía al ser humano de vuelta a casa. El amanecer despuntaba lentamente en el horizonte oriental. Una fina niebla todavía cubría el camino de Alquería Blanca cuando un pequeño coche oficial se detuvo al borde de un olivar. De él, Javier Vargas descendió con paso lento. En su mano solo llevaba una pequeña bolsa con ropa y un cuaderno gastado. El aire de la mañana era fresco y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma de los jazmines que traía el viento. Miró hacia el pequeño camino que conducía a la vieja casa de su familia. El camino parecía el mismo de siempre, pero su corazón era diferente. Cada paso que daba se sentía como abrir una página de un libro que había estado cerrado durante mucho tiempo. Los pájaros cruzaban el cielo, los olivares verdes se extendían y el sonido del agua de un pequeño arroyo se oía a lo lejos. A lo largo del camino, algunos vecinos que lo reconocieron lo saludaron con una cálida sonrisa. No había miradas de reproche, solo la paz que emanaba de los rostros que una vez lloraron por la pérdida. Sabían que el hombre que ahora caminaba ante ellos ya no era el Javier encadenado por la ira, sino un ser humano que había aprendido de sus heridas. Cuando llegó frente a la vieja casa, Javier se detuvo durante un largo rato. La pintura de las paredes había sido renovada. El patio estaba lleno de jazmines blancos y guayabos rojos cargados de fruta. Bajo un mango varios niños pequeños jugaban, riendo libremente. Tío Mateo apareció desde dentro de la casa. Su rostro había envejecido, pero sus ojos todavía brillaban con ternura. Se acercó y sin decir palabra, abrazó a Javier con fuerza. Fue un abrazo largo y cálido. Como si dos almas separadas durante mucho tiempo finalmente encontraran el camino a casa. Se sentaron en el porche bebiendo té caliente mientras hablaban en voz baja. Javier contó que en la cárcel había aprendido muchas cosas, no sobre la dureza de la vida, sino sobre la ternura del corazón humano. Dijo que cada noche pensaba en esta casa, en este patio y en todas las personas que una vez lo amaron. Tío Mateo escuchaba sin interrumpir. Dijo que todos en el pueblo lo habían perdonado. Incluso habían plantado jazmines en cada casa como símbolo de recuerdo, para que nunca más creciera el odio entre las familias. Por la tarde Javier caminó hacia el huerto trasero. Allí, bajo un frondoso guayabo, había dos pequeñas lápidas una al lado de la otra. Una para sus padres, otra para su hermana, Elena. Se arrodilló frente a la tumba, inclinó la cabeza profundamente y luego besó la tierra. Sus labios temblaron mientras una oración salía de su boca. Pidió perdón a Dios y suplicó que el alma de su hermana descansara en paz al lado del Creador. Sus lágrimas cayeron una a una, humedeciendo la tierra suave bajo él. Luego encendió una vela y esparció pétalos de jazmín sobre la tumba. En su corazón, le habló a Elena, diciéndole que había vuelto, no para borrar el pasado, sino para cuidar lo que quedaba. Prometió que nunca más dejaría que la ira guiara su vida. Quería continuar con el deber familiar, cuidar la casa de oración, encender una vela cada tarde y enseñar a los niños del pueblo el significado de la paciencia y el amor. El sol comenzó a ponerse detrás de la colina, el cielo se tiñó de naranja y la sombra de Javier se alargó sobre la tierra. Se levantó, miró hacia la vieja casa y luego al cielo. En su interior,
susurró que un ser humano puede perderse en un solo paso, pero siempre tiene un camino de regreso si está dispuesto a caminar con el corazón. Esa noche los vecinos del pueblo se reunieron en el porche de la casa. Trajeron comida sencilla, tortilla de patatas, plátanos y té dulce. El ambiente era cálido y tranquilo. Le pidieron a Javier que hablara. Se puso de pie con las manos temblorosas. Su voz era baja pero clara. Dijo que ningún ser humano nace para ser malo. Todos pueden cometer errores, pero Dios siempre da una oportunidad para enmendarse. Recordó que las palabras dichas con ira pueden convertirse en un cuchillo que hiere a las personas que amamos. Pidió a todos los presentes que siempre eligieran el silencio cuando el corazón comenzara a calentarse. Porque a veces el silencio es la forma más grande de amor. Todos guardaron silencio al escucharlo. Algunos ojos derramaron lágrimas no de tristeza, sino conmovidos por la sinceridad que emanaba del corazón de un hombre que había caído lo más bajo posible y ahora se levantaba de nuevo con humildad. Cuando terminó la reunión, Javier salió al frente de la casa y miró el cielo. Las estrellas brillaban sobre los olivares. La brisa nocturna soplaba suavemente, trayendo el aroma a jazmín del huerto trasero. Cerró los ojos sintiendo la paz que había perdido durante tanto tiempo y que ahora volvía a llenar su pecho. En un susurro apenas audible, dijo que Elena se había convertido en su oración, y su vida ahora era la forma de redimir esa oración. Unos días después Javier comenzó a trabajar, montando un pequeño taller de carpintería al lado de la casa. Los niños del pueblo solían venir a aprender a hacer estanterías y juguetes sencillos. Cada vez que reían, él sonreía. El sonido del cincel, que antes era un sonido solitario, ahora se había convertido en la melodía de una nueva vida. Cada trozo de madera que moldeaba parecía ser una pequeña redención por el gran error del pasado. El tiempo pasó, y Alquería Blanca volvió a ser un pueblo pacífico. La vieja casa de la familia Vargas ahora era conocida como la Casa de los Jazmines, un lugar donde la gente venía a rezar y a encontrar tranquilidad. En la pared de la casa colgaba una foto de Javier y Elena de jóvenes, sonriendo en un pasado aún puro. Debajo una sencilla frase: el ser humano puede caer por la ira, pero se levanta por el amor. En la última noche de esta historia, Javier estaba sentado en el porche, mirando las estrellas y escribiendo en su cuaderno la última frase. Escribió que la vida no se trata de cuánto tiempo caminamos por el mundo, sino de cuán profundamente entendemos el significado del perdón. Escribió que cada herida curada con amor se convierte en una luz para los demás.